servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. Arco TV Hidalgo presenta su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales en nuestra sociedad, con la participación de panelistas expertos en la materia. Comenzamos. Bienvenidos amigos y amigas de Arco TV a este su programa Diálogos Jurídicos. Le damos la bienvenida el día de hoy a nuestro amigo, el presidente de la Asociación de Abogados de Latinoamérica, licenciado Luis Roberto Campero. Bienvenido, maestro. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes, compartir hoy los micrófonos con dos de mis exalumnos. Siempre será un placer. Y también le damos la bienvenida a nuestra compañera Saidel Ramírez Ventura, abogada. Bienvenida, muchas gracias desde tu espacio. Muchas gracias por la invitación y sí, un gusto estar aquí con ustedes. Maestro, pues como usted bien lo dijo, es un orgullo llamarle maestro y siempre lo voy a reconocer como tal. Por cierto, este programa de temática jurídica buscamos siempre llevar consejos, asesorías jurídicas, pero hoy podemos enfocarnos en por qué ser abogado, qué los llevó a ser abogado, por qué tomaron esta decisión en algún momento de sus vidas. Adelante, Saide, ¿por qué decidiste ser abogada? A ver, cuéntanos. Muchas gracias por la palabra. Y para mí, ser abogado, como para muchos de mis colegas, ha sido un gran honor, porque gracias a eso estamos defendiendo el patrimonio de muchas de las personas. Eso fue lo que a mí me lleva a ser abogada. Tantas injusticias que vemos hoy en día en sociedad, más que nada en los patrimonios de las personas que muchas veces no tienen los medios para llevar un juicio, para defenderse, entre ellos. Maestro, y dentro de esta dinámica es muy recorrido el concepto de justicia, pero ¿qué es la justicia? Bueno, quizás el concepto más exacto que yo he encontrado de justicia es darle a cada quien lo que merece. Creo que ese concepto que nos viene heredado, al menos desde los sumerios, repetido por los griegos, por los romanos, se me hace un concepto muy adecuado, ¿no? Cada quien debe recibir lo que merece. O sea, lo justo es que si tuviste una conducta que daña a la sociedad, pues estás sancionando penalmente. Si tienes tus bienes, pues hay que protegértelos. Entonces, sí es darle a cada quien lo que merece. Para mí esa es la justicia, es un concepto delicado. Y dentro de esa justicia, como abogado, también tenemos que pegarnos a derecho. No podemos a veces creer que nuestras intenciones, nuestros conceptos estén por encima del derecho. Tampoco lo podemos hacer. Indudablemente, lo que sea justo tiene que estar en el derecho. Y si el derecho no es justo, hay que cambiarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no violentar la ley y decir, ¿sabes qué? Esa ley me parece que no la vamos a aplicar y no lo hago, no lo cumplo, porque la ley no es adecuada. No, si no es adecuada, bueno, pues hagamos el proceso legislativo. Lo que cualquier ciudadano puede hacer, que es mandar su iniciativa al diputado de su elección, para que él lo suba a tribuna, y bueno, si hay razones para cambiar la ley, pues hay que hacerlo. O a través del amparo tenemos también la manera de buscar que se declare inaplicable una ley, o un reglamento, o un artículo. Correcto. Hacer derecho, ¿no? Hacer derecho. Al final del día siempre recuerdo que desde que yo era alumno me decían, ¿quién hace la jurisprudencia? Cuando yo era alumno me decían, mi maestro, pues la Suprema Corte de Justicia hace la jurisprudencia. Hoy, bueno, en ese momento pues decíamos que sí, ¿verdad? Claro, pero hoy no, hoy yo lo veo diferente. La jurisprudencia la hacemos los abogados, porque al final de cuentas el criterio que adopta la Corte es un criterio que fue presentado por una de las partes. O sea, la Corte no inventa, la Corte no dice de repente, a ver, vamos a dictar un criterio sobre tal tema, no.
tiene que ser presentado a través de una controversia por abogados litigantes. Hoy viene una revolución, pasamos de 10ª época, si no me equivoco, y hoy va a cambiar esta forma de hacer jurisprudencia, ¿no? Porque vamos a entrar al nuevo sistema en el que será por precedentes, ¿no? Ya cambiando. ¿Cómo altera la forma en la que se hacía la jurisprudencia antes? Bueno, la jurisprudencia tradicionalmente, por decirlo de alguna manera, era que si existían 5 ejecutorias en un mismo sentido, sin tener ninguna en contra, o sea, tenían que ser consecutivas, 5 sentencias que fueran en el mismo sentido, esas generaban jurisprudencia. Y la jurisprudencia era obligatoria, o es obligatoria. La jurisprudencia se convertía en obligatoria. Entonces, de esa manera, pues ya una jurisprudencia era obligatoria. Las tesis jurisprudenciales, que es la sentencia dictada por la Suprema Corte, pero que no son 5, nada más es una, son tesis jurisprudenciales aisladas, que el juzgador está obligado a analizar si la parte se lo requiere. Si la parte dice, quiero que apliques esta tesis, el juzgador está obligado a realizar un análisis y a decir si la aplica o no la aplica, pero razonadamente. Y la jurisprudencia es obligatoria. Así es como se manejaba tradicionalmente. Claro que hoy, cuando nos vamos al sistema de oralidad, hablando sobre todo de derecho penal, aunque pues ya la oralidad la tenemos en el derecho mercantil y seguramente pronto llegaremos al derecho familiar, que ya tiene mucho de oralidad desde su nacimiento, tenemos que ir cambiando, ¿no? esta parte. El derecho evoluciona. El derecho tiene que evolucionar a la par que la sociedad. Si el derecho no evoluciona a la par que la sociedad, si el derecho se estanca y el desarrollo social lo supera, obviamente es un problema. El abogado indudablemente es una parte esencial en cualquier sociedad. Sin los abogados no habría normas, y sin las normas estamos perdidos. Es una anarquía total. Llegamos a la ley del más fuerte, ¿no? Correcto. Y entonces, pues, ¿qué seguridad tendrías sobre tus bienes? Ninguna. Ejemplo. Y ya vayamos más allá, sobre tu libertad, sobre tus derechos humanos. ¿Quién te los iba a garantizar? Sí, no habría como tal. No habría manera. Entonces, las leyes son necesarias porque ponen las reglas del juego, las cuales estamos obligados, y los abogados tenemos la obligación de interpretarlas. Yo siempre he creído que la mejor interpretación, obviamente, es aquella en la que hacemos un razonamiento lógico desde el momento de por qué fue dictada tal o cual determinada ley, entrar en lo que es el espíritu del juzgador y decir cómo va a ser su aplicación. O sea, no siempre podemos hacer una aplicación estricta del derecho. Por el contrario, tenemos que hacer una aplicación que nos lleve a través de un razonamiento, porque si no, pues, ¿para qué está el abogado? Si vamos a hacer una aplicación estricta de la ley, pues cualquiera lo lee y lo aplica y se acabó. No, el abogado, por eso hoy la preparación del abogado es inconmensurable. Cuando yo empezaba a estudiar la carrera, yo te puedo decir que lo que teníamos que aprender, lo que había disponible, era el 1% de lo que hoy tiene que aprender un abogado. ¿Verdad? Menos leyes. Pero además se ve menos. A ver, no hablábamos de un control de constitucionalidad, por ejemplo, no existía, o sea, ni siquiera lo imaginábamos. Un control de convencionalidad. Tampoco la constitucionalidad llegaba al extremo de hablar, por ejemplo, hoy de los bloques de constitucionalidad. ¿Qué es la constitucionalidad? Esos temas no los veíamos en la escuela. Los derechos humanos. No existían. De nueva generación. Claro. Digo, tan es así que los derechos humanos, incluso, en esa época no se le llamaban derechos humanos. Garantías constitucionales. Hoy el término de garantías constitucionales es diferente. Sí, correcto. Al de derechos humanos. Decimos, ¿cuál es su garantía constitucional? Pues tu garantía era la libertad. No. Obviamente, no es una garantía constitucional, es el juicio de amparo, ¿no? Por ejemplo, el debido proceso. Claro. Sí, claro, pero los derechos humanos ya son diferentes. Hoy los derechos humanos son la base de todo. Y entonces vas al estudio. Y resulta que hoy, obviamente, pues es un conflicto y un litigio.
pues es entre dos poseedores de derechos humanos. Porque ya no solamente las personas físicas tienen derechos humanos, también lo tienen las personas morales. Entonces, cualquier conflicto es un conflicto de derechos humanos. Y estamos muy cerca, aunque pareciera una exageración jurídica, pero a los animales ya se les está haciendo sujetos de derechos que no podrían ser humanos, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, Hidalgo ya cuenta con protección a los derechos de los animalitos, ¿no? Sí, claro. Y además creo que está bien, aunque creo que ha sido mal enfocado hoy. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el delito de maltrato a los animales, que está en el Código Penal. Creo que no es antijurídica la conducta. Y estoy hablando de un análisis jurídico. Claro. O sea, de entrada, sí, por supuesto que tenemos que sancionar la crueldad, sea cual sea. Y yo creo que es parte del ser humano. O sea, el derecho humano nos implica, obviamente es un derecho, pero también nos lleva a una obligación. Comportémonos como seres humanos. No podemos ser menos que un ser humano. O sea, y la humanidad conlleva, entre otras cosas, a respetar al débil, a respetar, digo, no solo los animales, nuestro medio ambiente. O sea, entonces, todo esto ha crecido tanto que sí es muy interesante. Esos temas son muy interesantes en cuanto a los derechos humanos, ¿no? Hoy a las discusiones enormes. En días recientes, maestro, leía sobre un bosque, sobre un río en Europa que logró la protección de sus derechos, como si fuera un ser vivo. Bueno, es un ser vivo, ¿no? Porque lleva vida, claro. Está completamente lleno de vida y le nutre a toda la tierra, todo lo que pasa alrededor. Y aquí en México hemos descuidado el medio ambiente en aras muchas veces del desarrollo industrial, del desarrollo tecnológico, y es necesario voltear a ver otra vez. Por supuesto, mira, todos los países lo han hecho. No existe ningún país que en la industrialización no hayamos violentado el medio ambiente. Todos lo han hecho. Pero ya han evolucionado, ya lo vivieron antes. Entonces tenemos que aprender de lo bueno. Es muy importante, por ejemplo, ya lo empezamos a reconocer, en el juicio de amparo, ya entendemos lo que es un interés legítimo. Por tanto, solamente el interés jurídico. A ver, tú defiendes un terreno pues porque es tuyo. Está bien, tienes derecho a interponer en el juicio de amparo. Pero si no es tuyo, pues ¿a ti qué? Prácticamente, ¿no? Entonces ya cambiamos a legítimo, a un interés legítimo. Yo tengo el interés legítimo por ser ciudadano de Pachuca, que los cerros que estén al lado sean reforestados, sean protegidos, sean cuidados. Ya no me pueden decir, oye, no son tus cerros, no hay un interés jurídico. Claro, no lo hay, pero sí hay un legítimo interés. Por supuesto. Eso ya lo reconoce la ley de amparo. Y eso es un avance. Digo, me toca verlo, porque indudablemente estos temas que hoy hablamos, si cualquiera de nosotros lo hubiera mencionado en una clase de esas que teníamos en la universidad, todos nos hubieran visto como locos si hubiéramos hablado de legítimo interés. Es decir, oye, un lago yo lo puedo proteger. No, pues ¿cómo? O sea, sería no, porque era una aplicación de estricto derecho ya, lo que venía en la ley, y así lo aplicabas. Es más, en ese entonces no había manera de controvertir una ley. Correcto. Hoy, por ejemplo, con el control constitucional difuso, le permite a cualquiera decir, a ver, esta ley es inaplicable. Correcto. Porque es inconstitucional, porque es anticonstitucional, porque es violatoria de derechos humanos, porque viola tratados internacionales firmados por México. No, incluso esto, ¿no? El catálogo que se amplía enormemente de todos los derechos ahora reconocidos por todos los tratados. Eso me llevaría a preguntar, por ejemplo, una de las partes que siempre ha sido vulnerable, el sexo femenino, la mujer, ¿qué tan difícil es actualmente estudiar derecho y ejercer la carrera? ¿Cómo te ha ido en esta parte profesional? Mira, claro que sí. En el ámbito profesional, las mujeres tenemos un gran reto. Como siempre se ha mostrado, el hecho de ser mujer conlleva más trabajo en cualquiera de las profesiones. En esta muchas veces
como ustedes lo podrán saber, el acoso a una mujer en el ámbito laboral. Son muchas cosas con las que hay que luchar nosotras. Además de defender a las personas, también es algo con lo que tenemos que luchar nosotros día a día. Sí, porque bueno, ustedes lo saben en este ámbito. Hoy en día han salido muchos protocolos para prevenir, erradicar el mobbing, la violencia de género, ¿no? Ahorita en campañas que estuvo tan de moda. Y entonces yo preguntaría, ¿cuáles son los mecanismos que tiene una persona común y corriente que no tiene conocimiento de derecho para defender sus derechos desde el punto de vista femenino? ¿Qué existe? ¿Hay instituciones, institutos? ¿Qué puede hacer alguien cuando es violentada en sus derechos? Aparte de, obviamente, los abogados, ¿no? Claro que sí. Tenemos varias instituciones, el Instituto de la Mujer principalmente, que hay en cada municipio tenemos uno que pueden acudir cada una de las personas que sean vulneradas, y ahí nos están apoyando diversas profesionistas en diversas áreas, efectivamente. Eso, también podemos acudir en el ámbito penal, es otra de las áreas donde podemos acudir. Fíjate que yo creo que el problema de la discriminación en general, no solamente a la mujer, sino a muchos grupos vulnerables, es muy interesante porque de repente como abogado tú puedes decir, a ver, ¿por qué la mujer necesita una ley especial? ¿Por qué tiene que haber una ley para la no violencia contra la mujer? Si la Constitución nos dice que todos los mexicanos somos iguales. Entonces, de entrada podemos decir, pues ya está, pero no, porque existe la vulnerabilidad. En términos reales, ¿no? Hay grupos étnicos, de género, que tradicionalmente han sido vulnerados sus derechos y que se ha vuelto una costumbre. Entonces, aunque la ley, la Constitución, siempre, al menos quizás desde la Constitución de 1857, reconoce la igualdad de todos, y la de 1917 pues ni se diga. A pesar de ello, sí se tenía que hacer eso. Le invito a que nos vayamos a un breve corte comercial, claro, y regresamos en un minutito a seguir hablando precisamente sobre los grupos vulnerables. Perfecto, no se vayan, amigas y amigos, esto es Arco TV, Diálogos Jurídicos. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Amigos y amigas, regresamos a Arco TV, a su programa Diálogos Jurídicos. Estamos platicando con el maestro Roberto Campero sobre los grupos vulnerables y la diferencia en las constituciones. ¿Cómo ha ido evolucionando el derecho? ¿Nos platica usted, maestro? Sí, precisamente, mira, entender que hay grupos que tradicionalmente han sido sometidos. Yo soy la mujer. En nuestro país, como en muchos otros países del mundo, la mujer se le había relegado a un segundo plano. Por eso es necesario generarle apoyos legales, como leyes específicas. La famosa discriminación positiva. No, la discriminación positiva es cuando tú dices, le voy a dar empleo a la mujer por ser mujer. No, aquí hablo de una discriminación real, de que cuando decían, a ver, digo algo terrible, y lo digo así, yo lo repito, pero obviamente en contra totalmente de esta frase. La mujer a su casa, la mujer que se vaya a la cocina. ¿Cómo va a andar la mujer trabajando? Cosas como esa, ¿no? Es una discriminación que además ha sido, y no solo realizada por hombres, sino también
por otras mujeres, con una crítica. Ah, que mordaz. De mujer, tú quédate en tu casa, ¿no? Ese dicho tan horrible que decía la mujer como una escopeta, cargada y amarrada a la pata de la cama. Entonces, digo, la mujer nos ha demostrado que al final del día puede triunfar en cualquier ámbito, pero de repente hay que darle ese escaloncito. Como tradicionalmente ha sido ese grupo vulnerado, la ley nos tiene que dar ese escaloncito. Porque la igualdad no es equidad. Y doy un ejemplo muy coloquial para que lo entendamos. Tú mides 1,90, Saide mide 1,60. Si ponemos a una altura de 1,92 la comida, ejemplo, pues tú la vas a alcanzar perfectamente. Claro. Oye, Saide, pues ahí está, la puedes alcanzar. Pues sí, pero no la puedo alcanzar porque es más bajito. Entonces tenemos, para que realmente haya una equidad o una igualdad, pues vamos a ponerle a Saide un banquito para que ella esté igual, en las mismas condiciones que tú. Pues como el hombre ha tenido siempre esa prevalencia, aquí en México al menos, a la mujer la tenemos de momento que poner ese banquito, que son las leyes especiales, para ubicarlos en una equidad, en una igualdad. Y en su momento ya no va a ser necesario ese banquito. O además se convierte en un banquito también para el hombre. Porque, digo, la violencia contra las mujeres es real. Maestro, pero también hay violencia contra el hombre. De estas leyes especiales, y es algo que da pena a veces visibilizar, ¿no? De estas leyes especiales, ¿cuáles serían y cuál es su institución que las protege, en las que puede acudir alguien que nos esté viendo y dice de repente mis derechos están siendo vulnerados? Y por ejemplo, una de ellas es la ley de acceso a una vida libre de violencia, ¿no? De acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué mecanismos tenemos cuando una persona sufre de algún tipo de violación a sus derechos humanos? Hoy, no solamente con esta ley, hoy se busca constantemente, tanto en Procuraduría como en Tribunal, incluso se ha puesto de moda, por así decirlo, y es una moda buena, el señalar que debemos juzgar con perspectiva de género. Perspectiva de género. Para eso son esas leyes especiales, para juzgar con perspectiva de género. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre. El Ministerio Público, cuando llega una persona y presenta una denuncia, una querella, tendría que ponerse un poquito en los zapatos de esa persona. Tendría que haber empatía para conocer realmente qué le está pasando. Y no ser los primeros en violentar, porque también hay muchas personas que los ministerios públicos son los primeros que esa frase, digo, incluso la vemos hasta en películas, ya era normalizado y lamentablemente todavía hay quien lo hace. Cuando llega el SMS que mi marido me pegó. Y una pregunta tonta. ¿Qué le hizo? Claro. Oye, lo que le haya hecho, no tienes por qué golpearla. No hay razón, o sea, no hay manera, o sea, de que se justifique ese hecho. Ya perdone, Mira, hoy el problema, incluso con muchos MPs, que no le creen a la señora, y no que no haya sido violentada, no le creen que va a continuar con la denuncia. Le dicen, oiga señora, no me haga trabajar, si lo va a perdonar. Esas frases es violencia de género. Correcto. Eso es violencia de género. ¿Qué pasa cuando algún MP llega a hacer eso? ¿Qué es lo que debe de hacer el abogado, contraparte o la propia víctima, ¿no? Yo creo que más allá de los mecanismos que sí existen para incluso sancionar al Ministerio Público, y además hay que reconocer que tenemos un procurador que de verdad es empático con la gente, que sabe y conoce, y que indudablemente, sí, claro, y que indudablemente, si se hace llegar la queja a él, seguramente va a sancionar al Ministerio Público, si es procedente, seguro. Pero yo creo que no es esa la solución. No es tanto estar sancionando a los ministerios públicos, es convencerlos, hacerlos empáticos, decir,
esa persona que viene a quejarse de un delito, sea el que sea, pues puede ser tú, puede ser tu papá, puede ser tu hijo, tu mamá, o sea, esa empatía para tratar de ayudar a la gente, para realmente decirle, oye, pues vamos a ayudarte, ¿no? En lugar de decirle, oiga, no lo voy a perdonar, pues no, para darle el apoyo, primero legal, psicológico, porque lo permiten. O sea, hoy existe todo. Bueno, pero eso es protocolo. todo, maestro, porque en realidad la Procuraduría no da esos servicios. Lo que Sí, les o sea, puedo decir es que el señor Procurador sí da la atención y que sí es capaz de sensibilizarse él. Sin embargo, hace poco me tocó platicar precisamente con él sobre unas personas que estaban siendo violentadas. Nunca les dieron medidas de protección, tuvimos que recurrir a la visitaduría. Luego el MP se les sacaban las medidas de protección, no se las da, tuvimos que levantarles queja a la Comisión de Derechos Humanos. Luego la policía no los protegía, pues le levanté queja a la policía, porque es lo que hay que hacer que el procurador es muy, quizás muy sensible, pero los compañeros no. Sí, Hay que mira, lamentablemente es surreal. Tengo amigos MPs que luego me dicen que por qué los critico tanto, pero es real. Hay MPs buenos, Sí, claro. pero hay ministerios públicos negligentes e ignorantes. No, y el reconocimiento, porque algunos están rifándose la vida. Y Claro, no, hay muchos. Todo el Y yo personal conozco de la ministerios ONU, públicos con muchísimo trabajo, con muchísimo conocimiento, agentes de investigación. y que en verdad te dejan impresionado en las audiencias. Sí, correcto. Pero hay otros que te dejan impresionado porque no saben ni qué hacer. Sí, claro. Bueno, ya los de litigación, la verdad, están teniendo una preparación bastante buena, ¿no? Pareciera abogado. ¿Alguna experiencia que le haya tocado a ese respecto con, no sé, temas de derechos humanos? ¿No? A favor, en contra, digo, todo es válido, ¿no? Hay muy buenos elementos. Claro que sí, a mí me tocó, bueno, recientemente tuvimos un asunto donde la MP efectivamente fue mujer y se solidariza con el asunto, y la verdad, como lo dice el maestro, hizo muy buen trabajo, medidas de protección. Entonces también reconozco la labor de muchos MP. Me ha tocado en la mayoría con buenos ministerios públicos, la verdad. Qué bueno. Sí. Qué suerte para sus asesorados. Efectivamente. Luego, algunos hay muy buenos. Y para el muy maestro, que además profesionales. muy buenos asuntos. Pero además, fíjate que algo que a mí me llama la atención, que muchas veces el Ministerio Público resulta ser muy negativo y hacia arriba no. Vas y hablas con el director, con el subprocurador, con el procurador, y completamente la instrucción es atiende a las personas, dales, prepárate, estudia. O sea, vamos, eso es real, Roberto, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, hay que empezar a cambiar. Yo creo que por encima de todo lo que necesitamos es educación. Te lo decía hace rato, como abogado, yo tengo más de 30 años de abogado y no creo tener del universo que debería yo conocer, pues no creo llegar ni al 1% de lo que un abogado podría saber, ¿no? Solamente hablándote del derecho. Entonces, hay que estarnos preparando constantemente, pues para medio defendernos. Pero nos encontramos muchos funcionarios en la Procuración, en la Administración de Justicia, que no se preparan. La primera Mira, corrupción es asumir un trabajo para el que no está preparado. Para el que no estás preparado. Pero bueno, ok, a ver, no estás preparado. Está bien, prepárate. Ya estás aquí, prepárate. Digo, no hagas el ridículo. Mira, a mí me ha tocado ver ministerios públicos, algunos muy capaces, ¿no? Respetos para ellos, perfectamente preparados y que te manejan constitucionalidad, convencionalidad, derechos humanos. No, o sea, excelentes. Pero también de repente nos encontramos unos que no saben ni siquiera lo que es dogmática penal. Que no te pueden ni encontrar la definición de una constitución. Que no saben lo que es el ejercicio de la acción penal. Y terminan siendo exhibidos en los juzgados. Claro. Y ahí tenemos otro problema. Hay jueces que les corrigen la plana. Y no debería de ser. Porque el juez penal indudablemente tiene que ser imparcial.
Pues no lo decimos nosotros, lo dice la normativa. Y la imparcialidad es, MP, tu obligación es demostrar el delito. Correcto. Y no se trata de que tengamos delincuentes fuera por deficiencias, no, se trata de que estén bien preparados, que se le respeten todos los derechos al delincuente, pero que se le condene a lo que se le tenga que condenar en base a eso. Esa sería pues la reflexión que yo me hago. Estamos viviendo desde 2011 la reforma de derechos humanos, que hoy ha estado muy presente en la mesa. ¿Cómo ven ustedes el avance en esta aplicación de derechos humanos? En realidad, dos casos emblemáticos, Campo Algodonero y Radilla Pacheco, generan este cambio de la constitucionalidad, ¿no? ¿Qué tanto se ha avanzado en la protección de los derechos humanos? Yo fíjate que yo no veo que estos sean los casos que dan el cambio. Yo creo que el cambio nos lo da el haber firmado o ratificado el Pacto de San José de Costa Rica. Precisamente el haber firmado ese pacto, el haber sometido el Estado mexicano voluntariamente a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso permitió que existieran esos casos sonados. Y que además se vino una debacle para el Estado mexicano. O una recomposición, porque ¿no? todo, bueno, era una necesario. debacle en el sentido de que fue exhibido. O sea, el Estado mexicano fue exhibido. Perdía todas. Claro. O sea, de repente pues, parecía que nomás nos dedicamos a violar derechos No humanos. había debido proceso, no se Esos dos asuntos y eran muchos asuntos más. inexistentes. Y muchos más, pues nos llevaron a eso. Al final del día, a que tuviéramos recomendaciones y sanciones por parte de la Corte Interamericana. Hay todavía otros tratados internacionales que no ha suscrito el Estado mexicano que nos pudieran llevar a responsabilidad penal internacional, pero es como que motivo hasta de una cátedra, ¿no? Porque en realidad, y es cierto, ¿no? Ahorita está saliendo a luz cosas como de los 43 o otro tipo de desapariciones forzadas, y que aguas, ¿eh? Si estuvieran firmados por el Estado mexicano, nos hace sujeto de sanción internacional. Mira, hay muchos asuntos que serían... Sí, muchos, lamentablemente. Ahora, ¿por qué no hay más denuncias contra el Estado mexicano? Bueno, en algún momento tuvo que haber una autorregulación, ¿no? Por eso preguntaba yo. Indudablemente, por eso se da el cambio. Por eso decían, me recuerdo a algunos colegas chilenos cuando estábamos implementando el nuevo sistema de justicia penal y platicaban, y si ustedes lo hicieron al revés. Nosotros primero modificamos la Constitución y luego firmamos el tratado. Y luego hicimos el nuevo sistema. Ustedes primero firmaron el tratado, se vieron obligados no sabíamos en la que nos metíamos. a hacer las reformas constitucionales, y de ahí el nuevo sistema de justicia penal. Porque el nuevo sistema de justicia penal, mira, de repente hubo publicidad engañosa, en el sentido de que decían, es para que sea más rápido. No. La administración de la justicia penal no puede ser rápida. Vas a sancionar, vas a privar de la libertad a una persona, pues puede ser uno de los supuestos. No lo puedes hacer a la y se va. Tiene que haber un proceso. No es cuestión de que sea más rápido. El cambio que se dio, que será de un sistema estatista, se pretende que este sistema sea antes que nada por persona, pro hominem, o sea, primero la persona. Es decir, antes era te juzgo, te condeno y tú demuestra que no eres. Que se nos da todavía en algunos temas, Sí. Nada más hay que ver los temas hacendarios, los temas de delincuencia organizada y, por ejemplo, con la ley de la extinción de dominio, claro. O sea, que indudablemente es una carga que le toca al ciudadano que no le corresponde. Oye, pareciera que solo ahí, porque es en todos los ámbitos, hasta el municipal. Pero los invito a irnos a una pequeña pausa y regresamos. Este es su programa Diálogos Jurídicos por Arco TV. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza.
Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Diálogos Jurídicos de Arco TV. Estábamos platicando justo antes de irnos a un corte comercial de cómo han cambiado las leyes, de lo positivo y lo negativo de la reforma constitucional, pero hay algunas partes en las que el Estado sigue siendo primacía, como por ejemplo usted nos hablaba de la ley de extensión de dominio y algunas otras más. Sí, claro, o sea, por supuesto, incluso mira, en el nuevo sistema de justicia penal, pues nos tocó ver cómo nacía, cómo crecía, cómo lo alimentábamos de los sistemas sudamericanos, del sistema francés, del italiano. Contrario a lo que muchos piensan, el sistema sajón no tiene mucho que ver con nuestro sistema. Pero sí que Colombia, Chile, Argentina nos sirvieron de antecedentes, y hoy a veces resulta triste encontrarnos con jueces que siguen pretendiendo llevar un sistema diferente a lo que se plantea, ¿no? Obviamente el sistema de justicia penal que se trata de implementar es un primero los derechos humanos antes que nada, y de repente hay jueces que incluso, bueno, aquí en Hidalgo al menos ordenan hasta el desahogo de pruebas cuando es una función que ya no les corresponde. Esa parte que les permite un poquito el Código Nacional de Procedimientos Penales se han extralimitado en ello. Correcto. Entonces siguen siendo parte en el juicio, a veces algunos jueces, o sea, no todos, pero algunos sí lo hacen. Entonces, a ver, juez, limítate a lo que es. Correcto. Si eres un tribunal de enjuiciamiento, pues solamente escuches a las partes y determinarás quién tiene la razón. Esa era la idea original. Pero hay jueces que siguen con el anterior sistema. O sea, al menos con la idea, con ese chip de que el juez tiene que investigar los hechos. Y el nuevo sistema nos dice que el juez no investiga. El juez solamente es un órgano imparcial para determinar quién tiene la razón. Si el Ministerio Público pudo probar la culpabilidad, porque es una obligación que le impone la Constitución. Estás obligado a probar la culpabilidad. No es lo presumo culpable y vamos, no. Y que el juez haga el trabajo, no es así. Entonces, esos temas son bien importantes, bien trascendentales. Lo de la extinción de dominio, para mí, violatoria de derechos humanos, completamente, en la mayor parte. Sobre todo en esa parte de que, vean, yo estoy rentando mi casa, llega alguien, se la rento y la utiliza para algo que yo no sé. Para un delito de los graves. ¿Yo qué tengo que ver en ese delito? ¿Cómo es que surge esa obligación mía de cuidarlo al delincuente? Claro. Digo, cuando el Código Civil pues, nos señala claramente que cuando tú rentas una casa o lo que sea, te entregas la posesión, y ya la posesión es responsabilidad de quien tiene. Correcto. Pero el Estado procura vincular, ¿no? Y decir, a ver, ahora tú hazte cargo de vigilarlo. Y tú tienes la obligación de vigilar que no se cometan actos ilícitos en tu propiedad. Y si no, pierdes tu propiedad. Digo, eso sí me parece muy importante. El combate al crimen organizado se vuelve tan difícil, ¿no? Porque creo que el espíritu de la ley era ese, ¿no? Buscar, frenar las complicidades, las rentas o las casas de seguridad que estaban de alguna forma con consentimiento del propietario, ¿no? Cuando nosotros como abogados nos limitamos a operar el sistema, no somos ni el 5% de los abogados que deberíamos ser. Nosotros tenemos que conocer de dónde viene todo esto. Esta tiene su fundamento, que es el derecho del enemigo. Sí. ¿Por qué surge el derecho del enemigo? Cuando tú le preguntas a un abogado qué es el derecho del enemigo, dicen, pues es castigar al delincuente como si fuera un enemigo del Estado. Ok, pero ¿dónde surge? ¿De dónde viene? El derecho de guerra. Entonces, no es el derecho de guerra. Tenemos el antecedente
Italia, lamentablemente, donde pues, surge la mafia italiana. y por ahí pues, hubo unos juicios muy sonados. Porque anteriormente, ese es un parteaguas, esos juicios son un parteaguas total. Porque antes se consideraba hay que eliminar al sicario, hay que eliminar al jefe, al capo, al toticapo. No. ¿Quién lleva el control? Los abogados y los contadores. En una organización criminal son los que llevan todo, porque son el dinero, son las leyes, son los que sobornaban jueces, son los que hacían que salieran, son los que se las sabían. Y entonces cuando el Estado italiano realmente decide enfrentar a esta mafia, se encuentra pues, con que el otro lado está dispuesto a operar con todo, a matar jueces, multitud de atentados, bombas, todo. Entonces había que tratarlos ya no como delincuentes comunes, porque no lo eran, era toda una organización. Sí, claro, crimen organizado. Todo un crimen organizado. Un crimen organizado también hay que entender qué es la delincuencia organizada. Hay gente que piensa que si se juntan 3, 4 personas van a un delito de delincuencia organizada. No. Una delincuencia organizada tiene que tener los ejecutores, los administradores, los directores. Es un esquema empresarial. Corporación. Es una corporación, completamente. Es un esquema empresarial. Entonces, por eso es que ahí se dan cuenta que una de las formas de limitar al delincuente es quitarle el dinero. Mientras ellos tengan dinero, van a seguir operando. Ahí surge el derecho del enemigo. ¿Era válido? Claro que es válido. Pero a ver, ¿qué tiene que ver eso cuando nos damos cuenta de esos antecedentes y nos encontramos que Roberto rentó su casa y la ocuparon para tener a una persona ahí secuestrada sin que Roberto hubiera estado enterado, sin que Roberto sea parte de la delincuencia organizada? O sea, simplemente rentó su casa. Es más, ni siquiera se la rentó él. Contrató a una empresa para que rentaran la casa y a través de un tercero rentaron la casa. Y sin embargo, ahora ya le quieren quitar su casa a un ciudadano que no tiene que ver con la delincuencia organizada. Y ya lo tratas con el derecho del enemigo cuando ya no es válido. Porque ese derecho del enemigo es una excepción a los derechos humanos. ¿Cuál es su validez? Porque en realidad estamos enfrentando a un enemigo del Estado, a un enemigo de la sociedad, bien pertrechado. Y efectivamente, como si fuera una guerra, es una guerra. Pero no lo podemos aplicar de una manera indiscriminada. Pierde su valor. Porque además, la delincuencia organizada, ¿qué le pasa con eso? Se ríe. Sí, se lo tomó otro. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es que la sociedad creemos que estamos siendo vulnerados, que de todas maneras no están castigando a la delincuencia organizada, a los verdaderos, y están castigando a ciudadanos inocentes. Por eso hay que entender desde dónde nace. O sea, hay que verlo desde ahí, cómo ha venido evolucionando. Si nosotros vamos a aplicar el derecho del enemigo, antes de aplicarlo, antes de generar las leyes, pues tenemos que ver los antecedentes de Italia. Tenemos que ver los antecedentes estadounidenses, cuando menos. ¿Cómo les ha funcionado? Hace no mucho, hace un par de años, poquito antes de la pandemia, precisamente trajeron algunos amigos de la policía italiana al C5. Y ellos comentaron, pues es que no hay de otra, porque tienes análisis financieros desde las instituciones bancarias, en donde puedes ir a rastrear de verdad quién hace transferencias sumamente sospechosas y no afectar al ciudadano de a pie, ¿no? Que es el que siempre resulta dañado. En esta discusión sobre este tipo de evolución del derecho, ¿qué otras cosas ven que se puedan evolucionar y que los abogados podamos hacer para mejorar las condiciones actuales del derecho, del proceso penal, en general, en lo que hemos estado platicando? Yo creo que el abogado indudablemente tiene que tener empatía hacia la gente. Tiene que entender muy bien cuál es el papel que jugamos en esta sociedad y hacernos responsables. Realmente darnos cuenta que somos vitales en la sociedad y entenderlo con responsabilidad. Porque además, cuando alguien se nos acerca y nos pide una opinión, no nos está pidiendo una opinión, nos está pidiendo un criterio. La diferencia de una opinión y de un criterio es que la opinión la da cualquiera.
A mí me preguntan qué opino del puente colgante de San Francisco, pues está bonito. No sé cómo lo hayan hecho, si esté bien hecho, si esté mal hecho, no lo sé. Su opinión que está bonito, nada más, una opinión. Pero si le preguntas a un arquitecto, a un ingeniero, a alguien que sepa, pues te va a dar un dictamen, ¿no? Claro. Eso es cuando nosotros damos un criterio. Una opinión profesional. Es una opinión profesional. Entonces, si la gente viene y te pregunta, oye, ¿qué opinas de esto, abogado? De tu tema, de tu materia, pues se lo van a creer, ¿eh? Y se va a replicar. Lo primero que hay que decirles es que sugiero que consigas un abogado. Te voy a platicar una anécdota. Me tocó escuchar una clase en línea. Y de veras, un maestro estaba en la clase que decía ser Ministerio Público. Y él platicó de un asunto que le tocó, según él, como Ministerio Público. No sé real o no, pero cuando lo escuché dije, qué aberración. Él dijo que había una niña de 14 años que se había enamorado de un hombre adulto. Obviamente que es una violación. Claro. La niña tiene menos de 15 años, es una violación y no la puedes justificar de ninguna manera. Y este abogado, licenciado en Derecho, Ministerio Público, expresar y decir públicamente ante sus alumnos que para el amor no hay edad, que era válido totalmente, que él como Ministerio Público trató de que no condenaran al señor, pero el juez lo condenó porque era malo. Y dices, no puede ser. O sea, no podemos hablar tonterías cuando somos referentes. Cuando somos referentes. Porque como abogado tienes que entender que una menor de 15 años no tiene capacidad para discernir racionalmente. No sabe lo que está haciendo. Bueno, si algunas de más de 18 no tienen. Claro, pero digo, en este caso no es entonces, imagínate, ¿no? Cuando de repente alguien así no toma. Bueno, déjame platicarte. ¿Qué formación le está dando? Déjame platicarte otro asunto. Llegan unas personas ahí al despacho y ellos contrataron un abogado, que les llevara su divorcio. Y bueno, pues yo nomás me quiero divorciar de tal, yo le estoy pagando una pensión de tanto, ya no me quiero divorciar, ya ni vivió junto, tenemos hijos, yo pago esta pensión, ya estamos de acuerdo en cuanto a la guarda en custodia. Ah, sí, como muy barato les cobró el juicio, 4,000 pesos. Decía un amigo mío, fue mi cliente, y él me decía, abogados baratos dan resultados baratos. Bueno, pues ahora fueron a verme porque resulta que para empezar no emplazan a la señora en su domicilio, sino que la abogada le dice, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a emplazarla en tu domicilio para que ella no se entere. Ok, padre, ¿no? Fraude procesal. Es un fraude procesal. O sea, te estoy supuestamente arreglando un problema que es tu divorcio y ahora te meto en un problema penal. Fraude procesal. Pero además, resulta, yo no sé cómo hizo el proceso de un divorcio unilateral, porque eso fue lo que hizo, que salió con una pensión al triple de lo que estaba pagando el señor. Salió sin la custodia de sus hijas. Dices, ¿qué hizo, no? O sea, como ni empeñándote lo haces. Bueno, pues sí, ese mal trabajo. Ese mal trabajo que le haces a una persona. Y lo que tú dices, hay que tener sinceridad. Hay materias que manejamos, hagamos materias que no, y las que no manejamos, claro. O una de dos, o no nos metemos y decimos, yo no llevo eso, o de veras me preparo, estudio y doy un trabajo profesional. Claro. O sea, eso definitivamente, ¿no? O sea, es algo que yo creo que como abogados tenemos que entender el papel que tenemos en la sociedad. Porque la sociedad nos escucha. La sociedad nos escucha, Es abogado, escúchalo, oílo, habla. Mira, pregúntale al licenciado, te preguntan hasta de cualquier cosa que pues, muchas veces no sabes, ¿no? Oye, ¿usted cree que mi hija debe ir a esta escuela o a la otra escuela? Bueno, pero en tu materia, en tu tema, tienes que ser muy profesional y consciente de lo que estás llevando. Yo creo que el mayor problema que tenemos en México es la falta de educación.
No es, a veces queremos solucionar todo a base de medidas penales. No, hay que educar. El machismo es un problema de educación. Y el machismo nos lleva a la violencia familiar. Y viene siendo un problema de educación. No podemos meter a la mitad de los hombres a la cárcel. Claro. Pero sí podemos educarlos. Y esto es una labor de todos. Es algo sobre lo que sería muy interesante. Ojalá que podamos generar un nuevo panel, porque particularmente sobre eso, y recuerdo mucho cuando terminamos algún diplomado en sistema penal acusatorio oral, lo importante que es llevarle esta información a la ciudadanía, que lo conozcan, que tengan por lo menos nociones y por lo menos conozcan abogados como ustedes preparados, que tienen la experiencia, la expertise, ahora que se menciona tanto, para ir con alguien que no nos va a meter en un problema. Imagínate, digo, este señor que tiene un problemita así y ahora tiene un problema en todo el mundo. Gigantesco. Y la abogada todavía le dice, no se preocupe, pues señora, ni se enteró. ¿Cómo le va a cobrar la pensión? Pues, sí, algún día se va a enterar. Y cuando se entere va a venir la denuncia penal por fraude procesal y, ok, no me pagaste la pensión, me sigues pagando lo mismo, pero ¿qué crees? Ya te condenaron a una pensión 3 veces que tenías. Y si no me has pagado, te voy a meter al tote. Y ahora te cobro todas. Sí. O sea, imagínate. O sea, digo, no. A mí se me hace la verdad muy ilógico. Es increíble lo que pasa. Digo, tú lo sabes. Y siempre, bueno, tú sabes perfectamente, Saide lo sabe, que si algo busqué yo como maestro en la escuela y después de la escuela, hoy como presidente de la asociación, de la completa preparación extra, la profesionalización. Nos tenemos que estar capacitando. La colegiación. La colegiación debe de ser obligatoria. Correcto. Debería ser obligatoria, no lo es. Bueno, estamos muy lejos de ese tema y no lo veo a corto plazo que podamos tener una colegiación obligatoria, pero sí sería importante. Pero vamos avanzando, ¿no? Vamos. Maestro, su mensaje final para este programa, por favor. Pues, digo, dada cómo se ha ido llevando la charla, La dinámica de hoy. yo invito a las personas, digo, por un lado el abogado, capacítate. O te capacitas o te extingues. Correcto. No sirves como abogado. Se es menos abogado. Pero a las personas en general, yo les invito a que leamos, a que nos preparemos, a que estudiemos, a que seamos analíticos con cualquier información que recibimos. No compremos la información barata. Es información que, pues, digo, porque si yo leo una revista, pues a lo mejor la revista viene influenciada porque el director, porque el editor, pues tiene un punto de vista. Y así con cualquier tema, ¿no? Pues tenemos que analizar, tenemos que ser analíticos, tenemos que estar preparados. Porque esa es la clave para que algún día nuestro país empiece a mejorar. Si no mejoramos nuestra educación, y no me refiero a la educación académica, a nuestra educación que podemos tener. Hoy, en el celular, tenemos más información que cuando estudiábamos hace muchos años, podíamos encontrar en una biblioteca. Solamente saberle de algunos. Está bien, enterarse de los memes, son divertidos, los chistes, pues hay que leerlos, está bien, pero hay que leer de todo un poco. Claro. Hay que prepararnos. Yo creo que la preparación, el estudio, la dedicación, nos llevan primero a ser mejores seres humanos. Nos ayudan en nuestro desarrollo social, humano y profesional. Y por ahí lo que más nos importa a veces, el económico. Entre mejor preparados estamos, mejores ingresos tenemos, ¿no? Esa sería la invitación que le haría yo a cualquier persona. Maestro Roberto Campero, presidente de la Asociación de Abogados de Latinoamérica, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Saide, por favor, veamos tus impresiones finales para terminar este programa. Claro que sí. A mis colegas, como el maestro lo dice, la recomendación a siempre dar un criterio certero, y a toda la ciudadanía en general que llegase a necesitar alguna asesoría, que si no encuentran abogados, como dice el maestro, capacitados, preparados, hay instancias, porque también muchas veces no tienen el recurso económico, que es por eso que frenan todo el asunto que quieren llevar.
Entonces, hay dependencias que te pueden apoyar. Eso sería. Como la Dirección General de Defensoría del Oficio. Efectivamente, y una de ellas. El Centro de Justicia para Mujeres, que se encuentra aquí en Pachuca, Con el G. con Gebonfil, afuera del Fraccionamiento San Carlos, donde se da especialmente asesoría a mujeres en situaciones legales, no decir violencia, y que la verdad es muy profesional, debo de mencionar que hay muy buen acompañamiento, ahí sí, psicológico y de otras índoles, protección, medidas de protección, les acompañan, la verdad es que eso sí lo reconozco y lo felicito. Saide, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos y compartirnos de su experiencia, sobre todo a la ciudadanía, gracias por escucharnos, y si tienen alguna duda o quisieran que abondemos en algún tema, háganlo llegar aquí a Arco TV a través de las redes sociales oficiales y platicaremos sobre ese tema más adelante. Esto es Diálogos Jurídicos, hasta luego. Arco TV Hidalgo presentó su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales, sociales y económicos, un apoyo a nuestra comunidad en los lugares más marginados con la participación de panelistas expertos en la materia. Hasta la próxima. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos. Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para brindarle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da Noticieros Arco TV.